Sean bienvenidos al nuevo webinar que estamos hoy compartiendo sobre lo que son los sistemas fotovoltaicos. Vamos a dar inicio entonces. Dentro de las fuentes de energía tenemos diferentes fuentes como la energía solar o energía del sol, la energía del viento, la hidráulica, etcétera. La energía solar, en realidad, su disponibilidad es significativamente mayor que la de los hidrocarburos, como el petróleo, el gas, carbón, etcétera. Son opciones óptimas para nuestras necesidades de energía para el largo futuro. Son sostenibles y limpias, no ensucia el aire, no afecta el clima y así no afecta el calentamiento de la atmósfera que contribuye, por ejemplo, el descongelamiento de nuestros glaciares. Bien, eh, esta energía, o sea, la energía solar, pues no consume combustible, es silenciosa, además que tiene una vida útil de 20 a 25 años. Eso se referente al módulo fotovoltaico. Es resistente a condiciones climáticas externas, granizo, viento, temperatura y la humedad. Además que permite aumentar la potencia instalada mediante la incorporación de nuevos módulos fotovoltaicos, o sea, nuevos paneles solares. A medida que vayamos avanzando en nuestro webinar, para que no se nos olvide o no se nos vamos a decir, descoordine la presentación, pueden hacer sus preguntas y vamos a ir respondiendo. Bien, en los sistemas fotovoltaicos lo que tiene que haber es, digamos, los paneles, el regulador, inversor, etcétera, la carga. Hoy vamos a empezando a ver cómo se instala o cómo se hace o cómo llegamos a decir qué cantidad de paneles tenemos. Al final de este webinar vamos a aprender a poder hacer los cálculos manualmente, ¿no? Entonces vamos a, por hoy, empezar con ya, ahí. Lo primero que tenemos que hacer para poder para poder hacer la instalación. Entonces, lo primero es ubicar el lugar donde vamos a instalar estos paneles. Entonces, con esto que ven acá es el lugar donde vamos a instalar. Vamos a colocar aquí un lugar entre La Paz y Cochabamba. Ahí. Entonces, vamos a aquí adicionar, por ejemplo, un deber. Vamos a adicionar un deber. Luego vamos a colocar unas cámaras. Bueno, vamos a colocar dos camaritas simplemente y vamos a colocar su potencia de cada cámara de consumo, que son 6 vatios. Entonces, cargamos y aquí creo que son 1, vamos a ver, borramos 1, bien. Y vamos a darle calcular y si no hemos puesto los valores acá, automáticamente se van a colocar. Ya. Esto nos dice que son las horas pico solar que estamos en el cálculo, con 5 horas pico solar, o sea, contando que en el día tengamos pleno sol desde las 10 hasta las 3 de la tarde. Vamos a utilizar un panel de 150 watts, el voltaje de la batería va a ser de 12 voltios y el amperaje va a ser 100 amperios. Entonces, para que funcione durante 24 horas durante 24 horas que esté funcionando el XBR y las cámaras, entonces vamos a necesitar dos paneles y 3 baterías. Esto es que él puede cubrir todo el día y toda la noche. Ahora lo más importante en esto es, por ejemplo, que los paneles solares van a ir conectados a un regulador de carga. El regulador de carga lo que hace es cargar las baterías y de las baterías se puede sacar el voltaje hacia el inversor. El inversor, bueno, nos va a entregar 220. Entonces, estas dos cargas, que son la energía que vamos a necesitar para alimentar, entonces esa energía suma los 48 watts y necesitamos, por factor de seguridad, un inversor de 72 watts, ¿no?
Entonces, esto estamos indicando de que el deber está conectado a 220, pero también se puede obviar esta parte si es que el deber se puede conectar directamente a los 12 voltios que tiene salida los inversores y también las cámaras, ¿no? Entonces ya estaríamos obviando esa parte. Entonces, ahora lo otro importante es de que el panel solar debe estar orientado hacia el norte, de acuerdo al cálculo, y a una altura, con una elevación de 19 grados mirando hacia el norte. No es lo mismo, digamos, este ángulo es bien importante que más adelante vamos a verlo. Y voy a salirme de acá y vamos a ver acá, por ejemplo, ¿qué pasa si yo los mismos voy a instalar, por ejemplo, en Cobija? En Cobija, ahí necesitamos 14 grados de elevación, pero si voy al otro extremo, por ejemplo, voy a irme por acá, por Yacuiba, que es al último extremo de nuestro país, entonces le damos, ahí necesito que el panel esté a 24. Se dan cuenta que este ángulo varía, entonces es muy importante tener el cálculo del ángulo, como la cantidad de los paneles, tenemos que la cantidad de las baterías y además tenemos que instalar también lo que tiene que ver es con la potencia del regulador. Más que todo esto se hace en amperes. Ahora, si nosotros podríamos, por ejemplo, obviar esta parte que solamente sean 12 horas, y igualmente las cámaras, podríamos decir que estamos 12 horas, van a ver lo que va a pasar. Entonces podríamos calcular, necesitaríamos en este caso solo un panel y dos baterías, ¿no? Entonces, hasta tal vez con una batería podría darnos, pero aquí ya necesitamos solamente un regulador de carga de 10 amperes. Entonces, esas cosas varían cuando tenemos que ver con las horas de uso. A eso se refiere. Bien, también podemos colocar aquí cliente, lugar, etcétera. Podemos guardar nuestro cálculo. Bueno, entonces de eso es lo que se trata hoy. Hoy vamos a ver con referencia a esto, cómo se instala, cómo funciona el panel, cómo funcionan los reguladores, etcétera, cómo calculamos el ángulo, de qué sirve, por qué es. En este caso hemos utilizado unos paneles monocristalinos, pero también se puede utilizar paneles policristalinos. Entonces vamos a ver todas esas variables hoy en nuestro webinar. ¿No? Entonces seguimos con un sistema fotovoltaico. Entonces es el conjunto de equipos eléctricos y electrónicos que producen energía eléctrica a partir de la radiación solar. El principal componente de este sistema es el módulo fotovoltaico, o sea, el panel solar, a su vez compuesto por células que son capaces de transformar la energía luminosa incidente en energía eléctrica de corriente continua. Eh, bien, en 1905, Albert Einstein, describió la luz como un compuesto discreto de cuantos, o sea, de fotones y ondas continuas, basado en la teoría de Max Planck de la radiación. Einstein teorizó entonces que la energía de un fotón, o sea, de un fotón de un cuanto que llega al panel solar, sobre la frecuencia del umbral, tiene la energía requerida para expulsar un solo electrón, creando el efecto fotovoltaico. Este descubrimiento llevó a la revolución en cuanto a la física, o sea, la física cuántica. Einstein ganó con esto el premio Nobel en 1921. Entonces, lo que se trata en los sistemas fotovoltaicos es que el panel solar recibe un fotón del sol, o sea, la energía del sol, y cada fotón hace que pueda expulsar, hacer circular, o sea, la corriente de electrones, un electrón, ¿no? Entonces vamos a ir a ver cómo es que se explica todo esto.
La tecnología solar fotovoltaica entonces consiste en la conversión directa de la radiación del sol en electricidad. Esta conversión se realiza a través de la célula solar, o sea, es unidad básica en la que se produce el efecto fotovoltaico. Para esto es el principio más o menos como de un diodo, trabaja como un diodo. El diodo es un componente electrónico fabricado con una unión PN que tiene la particularidad de conducir la corriente eléctrica solo en un sentido. Su símbolo es el que estamos viendo acá, ese es el diodo. A ver, acá está el diodo. Si está polarizado directamente, ¿no? Entonces va en ese sentido. El efecto fotovoltaico es la propiedad que tiene determinados, a ver, un segundito esto, que tiene determinados materiales de producir una corriente eléctrica cuando incide una radiación lumínica sobre ello. Entonces el panel solar, en las celdas de paneles solares, son nada más que diodos, digamos, fotodiodos, ¿no? O sea que cuando le llega la luz, ellos hacen que pueda eh, hacer desplazar un electrón. Entonces, el módulo fotovoltaico entonces, consiste en un conjunto de células fotovoltaicas eléctricamente conectadas unas con otras, encapsuladas mediante, o sea, montadas en un laminado y una estructura, sobre una estructura que sea soporte o un marco, para proteger y dar rigidez al conjunto de las células fotovoltaicas. Cuando conectamos una célula solar a una carga y la célula está iluminada, se produce una diferencia de potencial en extremos de la carga y circula una corriente por ella. A eso le llamamos el efecto fotovoltaico. La corriente entregada a una carga por una célula solar es el resultado neto de dos componentes internas de corriente que se oponen, que son estos dos, la corriente de iluminación, que es debida a la generación de portadores que produce la iluminación, y la corriente de oscuridad es debida a la recombinación de portadores que produce el voltaje externo necesario para poder entregar energía a la carga. Entonces, son conceptos bien importantes dentro de lo que es el sistema fotovoltaico. Entonces, los paneles solares, en los paneles solares vamos a encontrar dentro de sus datos, por ejemplo, la corriente de cortocircuito, que es la máxima intensidad que se genera en el panel cuando no hay conectado ningún consumo. Y se cortocircuita en sus bordes, suele estar alrededor más o menos de los 3 amperes. La tensión, digamos, de circuito abierto, que es la máxima tensión que proporciona el panel cuando no hay conectado ningún consumo, los bordes están al aire. Suele ser menor de 22 voltios para módulos que vayan a trabajar a 12 voltios en su funcionamiento nominal. Valor típico por lo general con 20 voltios. El número de células por módulo afecta principalmente al voltaje, puesto que cada una de ellas produce como unos 0,4 voltios. Punto de máxima potencia. Es el punto para el cual la potencia entregada es máxima, obteniéndose el mayor rendimiento posible del panel. Los valores
típicos son algo menores digamos que varían entre 25 y 300 watts, ¿no? Dependiendo del panel. El otro dato que tenemos es el factor de forma. Esta es la relación entre la potencia máxima que el panel puede entregar y el producto de la corriente de cortocircuito por el voltaje en circuito abierto. Varía entre 0,7 y 0,8. Y tendríamos otro que es la eficiencia o el rendimiento. Es el coeficiente entre la máxima potencia eléctrica que el panel puede entregar y la potencia de la radiación solar incidente, habitualmente entre el 10% y el 18%. Eso es lo que vamos a un poquito ver con más claridad para poder entender sobre la instalación de los paneles solares. La materia prima para la fabricación de las células fotovoltaicas más utilizadas actualmente es el silicio. El silicio es el material más abundante en la Tierra, después del oxígeno, ¿no? Dado que la combinación de ambos forma el 60% de la corteza terrestre. El silicio, ahí lo coloqué para que digamos utilizado actualmente en la fabricación de células que componen los modos fotovoltaicos, presenta tres formas diferentes. O sea, las células que vamos a hablar de los paneles. Las células están conformadas por varias células dentro de un panel. Entonces, tenemos el monocristalino, el policristalino y el amorfo. El monocristalino, el rendimiento en laboratorio ha sido de 24% y en rendimiento directo trabajando entre el 15 a 18%. El policristalino entre el 10 al 20% en laboratorio y de 12 a 14% en rendimiento directo. Y el amorfo solo 16% y el rendimiento menor a 10%. Este panel, el amorfo, casi ya no se utiliza, pero de repente ustedes van a por ahí en un lugar a encontrar. ¿A qué se refiere este porcentaje? ¿A qué se refiere este porcentaje? Este porcentaje se refiere a que el panel solar, esto es importante, mire, que el panel solar, de todos los fotones que él recibe, o sea, de la radiación solar, solo, vamos a ver, en el caso del monocristalino, de todo lo que recibe del sol, entonces solamente entre el 15 al 18% él lo toma, o sea, lo convierte en energía. El resto no. Es por eso que es importante para que pueda él recibir en forma directa y que el panel tiene que estar en forma perpendicular de cuanto a la Tierra con el Sol. O sea, por eso es importante el ángulo. Si este ángulo no está correctamente, tal vez ese valor bajaría, no sé, a menor de 10%, 5%, no sabemos. Entonces, es importante que tiene que estar el panel con el Sol casi, digamos, en forma perpendicular, 90 grados. En el caso de un policristalino, está entre el 12 al 14%, ¿ya? Y el amorfo menor a 10%. Entonces, es importante que el panel, cuando hagamos la instalación, el ángulo. ¿Para qué? Para aprovechar al máximo el porcentaje de rendimiento, ¿no? Entonces, es muy importante estos datos que estamos los paneles, por ejemplo, ¿cómo vamos a identificar a los paneles? ¿Cómo sabemos cuál es monocristalino, cuál es policristalino, amorfo? A simple vista, pues ahí tenemos el, el, el panel que es monocristalino, tiene estas células como en forma de rombo en el panel, así lo vamos a ver. Entonces, este es de silicio monocristalino. El monocristalino, en este caso, el silicio que compone las células de los módulos es un único cristal.
La red cristalina es la misma en todo el material y tiene muy pocas imperfecciones. El proceso de cristalización es complicado y costoso, pero sin embargo es el que proporciona la mayor eficiencia de conversión de luz a energía eléctrica. Es lo único que se ha hecho también, ¿no? En cambio, el otro, el silicio policristalino, y por lo general este es un poco, el monocristalino es más oscuro, no vamos a decir negro, ¿no? Pero es un poquito más así, tendido es mucho más oscuro. En cambio, un policristalino es azulado, color azul. No está formado el silicio, el panel policristalino, no está formado por un solo cristal. El proceso de cristalización no es tan cuidadoso y la red cristalina no es la misma en todo el material. Este proceso es mucho más barato, más económico que el anterior, pero se obtienen rendimientos ligeramente inferiores. Cuando digo ligeramente inferiores, me estoy tratando a esto que el monocristalino entre el 15 al 18%, en cambio el policristalino entre 12 al 14%. A eso me refiero. Y por último tenemos el amorfo, el silicio amorfo. Es el silicio amorfo, no hay de cristalina y se obtiene un rendimiento inferior a los de composición cristalina, o sea, al monocristalino y al policristalino. Sin embargo, posee la ventaja, además de su bajo costo, de ser un material muy absorbente, por lo que basta una fina capa para capturar la luz solar, pero el rendimiento es muy bajísimo. Entonces, actualmente se utilizan los paneles policristalino y monocristalino. Entonces ya sabemos cómo podemos identificar cuando vemos un panel cuál es policristalino y cuál es monocristalino. Por lo general va a ser por la forma de las células, ¿no? Es en forma como rombo, en cambio el policristalino es como cuadrados. Entonces así vamos a poder nosotros identificar a los paneles solares. Entonces, como decíamos hace rato, este, por ejemplo, sería un panel policristalino, ¿no? Como lo vemos acá. Un panel solar está constituido entonces por varias células iguales, conectadas eléctricamente entre sí, en serie o en paralelo, de forma que la tensión y corriente suministrada por el panel se incrementa hasta ajustarse al valor deseado. La mayor parte de los paneles solares se construyen asociando primero células en serie hasta conseguir el nivel de tensión deseado y luego asociando en paralelo varias asociaciones serie de células para alcanzar el nivel de corriente que deseamos. Los paneles solares, por lo general, tienen entre 28 y 40 células. Lo más típico es que cuenten con unos 36 células. Normalmente los paneles utilizados están diseñados para trabajar en combinaciones con baterías de tensiones múltiplos de 12, o sea, 12, 24, 36, 48, etcétera. La superficie del panel puede estar entre 0,5 a 2, de 0 a 2 metros cuadrados, que dispone de dos bornes de salida, ¿no? Tiene positivo y negativo, y bueno, también algunos tienen diodo de protección, o sea, la superficie de desde medio metro hasta como hasta 2 metros cuadrados, es el tamaño de los paneles. Bien, entonces vamos a ir viendo la cantidad de luz. Un mediodía, por ejemplo, a pleno sol, equivale a una radiación de 1000 watts por metro cuadrado. Cuando el cielo está cubierto, la radiación puede alcanzar apenas a los, por ejemplo, 100
watts por metro cuadrado. La exposición al sol de las células provoca su calentamiento. Esto es bien importante, comprender esto. Dice, digamos, la exposición, o sea, al sol de las células provoca su calentamiento, tomando en cuenta que 1000 watts por metro cuadrado puede ser la radiación a mediodía. Entonces, cuando provoca su calentamiento es lo que lleva a ciertos cambios en la producción de electricidad. Una radiación de 1000 watts por metro cuadrado es capaz de calentar una célula unos 30 grados centígrados, por encima de la temperatura del aire circundante. A medida que aumenta la temperatura, la tensión generada es menor, o sea, el voltaje que va a generar tiende a bajar. Por lo que es recomendable montar los paneles de tal manera que estén bien aireados y en caso de que sea usual alcanzar altas temperaturas, plantearse la posibilidad de instalar paneles con un mayor número de células. Entonces, aquí es bien importante el rendimiento en cuanto a la temperatura. Entonces, ahí vamos a comprender nosotros cuándo podemos utilizar paneles policristalinos y paneles monocristalinos. Vamos a verlo con más detalle más adelante. Bien, pero para poder tener el mayor rendimiento, entonces la posición de los paneles debe estar basada en dos ángulos distintos, que lo puse ahí en la figura, que son la orientación y la inclinación. Las sombras, o sea, todo campo fotovoltaico ha de estar completamente libre de sombras, tanto a lo largo del día como en el transcurso de las 4 estaciones del año. Entonces, el sol, cuando va del este al oeste, entonces tiene que estar alumbrando, dándole en forma directa al panel. Y por eso es que tenemos que calcular el ángulo. Y también puede variar el ángulo que, digamos, de la orientación. Pero como por lo general los paneles van a ser fijos, entonces no nada más que lo hacemos que el panel va a estar mirando al norte o al sur, dependiendo dónde se instale el panel. Por lo general, cuando los paneles están instalados abajo del ecuador, o sea, de la latitud cero, del ecuador hacia abajo, del ecuador, digamos, hacia abajo, hacia América del Sur, para abajo, o sea, Bolivia, Argentina, entonces los paneles deben estar mirando al norte. Y los paneles que son instalados sobre la línea del ecuador, pues tienen que estar mirando al sur. ¿Para qué? Porque, digamos, para que el sol pueda incidir en forma directa y en forma perpendicular a lo que son los, o sea, para que tenga un mayor rendimiento en el sistema fotovoltaico. Entonces, tenemos que nosotros ahora saber cómo vamos a determinar eso. También podemos ver acá, por ejemplo, la orientación fija óptima que debemos tener con un panel. Pero vamos a irnos un poco más en detalle para ver sobre el cálculo. Para determinar la inclinación óptima de la superficie fija, se usa una fórmula basada en análisis estadísticos de la radiación solar anual sobre superficies con diferentes inclinaciones situados en lugares de diferentes latitudes, que proporciona la inclinación óptima en función de la latitud del lugar. Entonces, el ángulo óptimo, es que ahí está como beta,
va a ser igual, digamos, a 3,7 más 0,79 multiplicado por la latitud. O sea, el ángulo tita, o sea, este ángulo que vemos, esa es la latitud del lugar, sin signo de grados. Yo creo que aquí, por ejemplo, en Bolivia siempre nos va a dar la latitud como un valor negativo, pero lo tomamos en cuenta sin su valor negativo, sin signo. Esta fórmula es válida para aplicaciones en la utilización anual, que podamos calcular a través de todo lo que es el año, ¿no? Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, que la luz solar debe dar en forma directa al panel solar. Entonces, el ángulo, esta elevación, es lo que se calcula con esta pequeña fórmula. Lo único que tenemos que tener es la latitud. Y la latitud, bueno, ahora podemos sacarle de un mapa, por ejemplo, como el Google Maps o el Mapbook, etcétera, donde podemos sacar la latitud en el lugar que vamos a instalar para poder calcular el ángulo. El ángulo no es igual, digamos, viste que no es igual en todas partes, varía de acuerdo al lugar donde vamos a instalar. En los tipos de sistemas solares, tenemos sistemas conectados a red, sistemas híbridos y sistemas híbridos, o sea, los 100% autónomos. Mayormente se hacen instalaciones hoy en día, los sistemas autónomos, que son tanto para domiciliarios como para alimentar algunos equipos como un nevera, una cámara, etcétera. Los sistemas fotovoltaicos, que son, digamos, tienen aplicaciones para dar energía a equipos electrodomésticos y áreas remotas, donde tenemos, por ejemplo, el panel solar, el controlador de carga, las baterías y, bueno, ya podemos dar luz a una cierta carga. Y hay también otros sistemas, por ejemplo, que podemos tener el panel solar, el controlador de carga, las baterías y el inversor. Con este inversor ya podemos dar el inversor de las baterías, convertirlo a 220 y se puedan alimentar equipos, o sea, electrodomésticos. El otro sistema es lo mismo que, digamos, con inversor, pero también podemos, cuando ya la carga no sea suficiente, o los paneles y también la carga, también se puede conectar a un generador, de un generador de corriente alterno, o sea, como un grupo electrógeno, que sería como el respaldo de energía en áreas remotas. Y finalmente tenemos los interconectados. Los interconectados son que tienen paneles solares, de inversor y, bueno, un tablero eléctrico a la cual se puede conectar de la red cuando se va la luz o cuando, al revés, si tenemos acá nuestros paneles solares alimentando aún así a la carga, entonces si es que ya no es suficiente, entonces se puede tomar de la línea. Todo esto va a depender de qué tipo de inversor sea trabajando, se puede hacer ese tipo de conexión. Bueno, entonces las fuentes de energía, que es la energía fotovoltaica, clasificamos en los sistemas fotovoltaicos, o sea, qué tipo de fotovoltaica. Hay a las instalaciones autónomas y a las instalaciones conectadas a red. Y los elementos de una energía de un sistema fotovoltaico serían entonces el panel solar, como viste al principio, el regulador, las baterías o los acumuladores y finalmente el inversor. Entonces, para poder instalar, tenemos que saber calcular
tanto cantidad de paneles solares, la potencia del regulador, cantidad de baterías y además la potencia del inversor. Con eso ya podemos tranquilamente poder hacer una buena instalación de un sistema de panel solar. Nosotros estamos trabajando con lo que son los paneles solares Tropay. Ahora, dentro de los sistemas fotovoltaicos, existen también, de acuerdo al tamaño, a la potencia que tienen, diferentes tipos fotovoltaicos. Por ejemplo, tenemos los sistemas picosolares. Estos sistemas picosolares se denominan porque son sistemas que son con baja potencia, como por ejemplo tenemos este sistema de que es para poder matar los mosquitos, ¿no? Y es alimentado, o sea, por un panel solar, que uno que capte el sol, él pueda guardar en su batería de esta manera, funcionar, su función que tiene como para hacer los matamosquitos. Luego tenemos, por ejemplo, los otros sistemas picosolares, que bien son un panel que tiene ya su regulador y alimenta unos focos para que puedan alumbrar dentro de una casa, o también las linternas, etcétera. Bueno, esto ya viene, para esto ya no hacemos cálculo, nada. Simplemente ya vienen todo calculado, viene definido su cantidad de batería, su cantidad de, que es la potencia del panel solar, como también los focos, que ya están definidos. No hacemos ningún tipo de cálculo para los sistemas pico solares. También tenemos dentro de los que son los picos solares los cargadores de batería para automóviles que tenemos a la venta, y estos también ya no se hace ningún tipo de cálculo, es nomás utilizarlos. Solamente que para tener un mayor rendimiento en el momento de la carga, pues usted lo ubica al sistema a un ángulo determinado, dependiendo de dónde está. No hay problema. Ya hemos aprendido con la pequeña formulita, podemos hacer y tener el ángulo para dar mayor rendimiento a la carga. Seguimos avanzando muy bien. Los otros sistemas, también picos solares, que ya están incluidos sus paneles y vienen con sus reguladores ya de carga, y ya podemos tener, o sea, aquí tampoco necesitamos hacer ningún cálculo ya. Simplemente los vamos a adquirir de acuerdo a su potencia que necesitamos, ¿no? Entonces podemos calcular, o sea, podemos adquirirlos y ya vienen con el panel solar más su regulador de carga y su inversor en algunos casos. Entonces, son ya definidos. Estos no necesitan hacer ningún tipo, vuelvo a reiterar, de cálculo. También existen, por ejemplo, que tenemos estas luminarias públicas. Las luminarias públicas, que nomás ya viene con todo, es colocar en un poste, colocarla en un poste y ahí ya tiene su luz. Y acá arriba está su panel solar, el panel solar, y internamente ya tienen sus baterías y directamente él va a poder encender y apagar. También lo que son los otros pequeñitos también ya, que son los para los jardineros, que también se encienden con paneles solares, que bueno, son para los jardines, ¿no? Esos son, digamos, los sistemas que son. Ahora, los otros sistemas que ya no son picos solares, ya no son los lámparas, pero ya no son picos solares, ya son los sistemas que vamos a tener que diseñarlos, digamos, calcularlos. Entonces, pues ya tenemos los paneles solares. Por ejemplo, acá tenemos un panel solar
que por lo que vemos nosotros, por lo que hemos hace rato explicado, y aquí ven ustedes como un rombito, ¿no es cierto? Este sería un panel monocristalino, además que es de color oscuro. No vamos a decir es negro, negro, no, pero es un color oscuro. En cambio, el panel policristalino es de un color azulado. Entonces, por ahí nos podemos dar cuenta si es poli o monocristalino. Entonces, de aquí tenemos sus datos que tiene el panel. Entonces, para todos esos, para la potencia de 100 vatios, de 115, de 105, o sea, los de 100 vatios, y tenemos los voltajes que van a dar, todos los valores que necesitamos para hacer nuestros cálculos, que más adelante vamos a ver cómo se hace eso. También vamos a ver acá, tenemos los paneles policristalinos. Ya no son como con rombitos, ¿no? Ya no son como con rombitos. Son directamente medio azulados y son como las células son cuadradas. Entonces, ya no es como con rombitos. Este es un panel policristalino. Entonces, igual, acá tenemos, por ejemplo, la potencia y para cada potencia el voltaje, la corriente que tienen, etcétera, etcétera. Ya hemos visto las variables que tienen. Bien, volvemos ahora al principio entonces. Hemos dicho que para poder hacer la instalación de un sistema fotovoltaico, lo que tenemos que tener es primero los paneles. Ya estos sean poli o monocristalino o policristalino. Luego estos paneles van a alimentar a un regulador de carga. Este regulador de carga es que, ¿no ve que estos van a poder desde 24 voltios o 22 voltios o 18 voltios van a poder ellos estar dando alrededor de carga? Y el regulador de carga adapta ese voltaje al voltaje de carga de la batería. En este caso van a ser 12 voltios. Entonces, luego, mediante las baterías va a alimentar a un inversor. Del regulador ya se puede conectar unos focos de corriente directa, pero también podemos hablar del regulador de carga, o sea, de las baterías, alimentar al inversor que va a convertir la corriente directa en corriente alterna. Y con corriente alterna yo ya puedo alimentar mi refrigerador, mi televisor, algunos focos, etcétera, etcétera. Entonces, para poder alimentar a estos, tengo que saber yo qué cantidad de paneles necesito, qué cantidad de energía necesito yo para poder regular. O sea, lo que ellos consumen, estos equipos, lo que consumen son energía, energía. Entonces, la energía es carga eléctrica, o sea, la cantidad de electrones, esa es la energía, la carga eléctrica. Entonces, tengo que saber cuánto de energía necesito, por ejemplo, cuánto de energía se va a gastar el televisor si funciona 2 o 3 horas, o cuánto de energía se va a gastar el refrigerador funcionando 4 o 5 horas al día. Porque tomamos en cuenta que el que va a consumir el consumo harto es cuando comienza a funcionar su motorcito. Pero cuando ya está ya enfriados los productos que tiene, entonces entra en un estado de stand-by y ya no consume energía. Entonces, simplemente lo mínimo. Entonces, esa cantidad de energía que en un día ellos consumen es que tenemos que calcular. El panel tiene que ser capaz de captar esa energía para poder acumularlos la energía en las baterías. Entonces, por eso es que la cantidad de baterías es la que va a acumular la cantidad de energía del panel. Y cuando ya no esté ya funcionando el panel, las baterías van a poder dar esa energía a la carga. O sea, mientras tomar en cuenta, mientras el panel solar está cargando a las baterías, al mismo tiempo nos está alimentando al inversor para que puedan funcionar. Bien, ahora, este regulador, existen pues, tenemos dos tipos de reguladores. O sea, son
dos tecnologías. Los reguladores que son del tipo MPPTP o otros que son los del tipo PWM. Son nada más que tecnologías. Por ejemplo, un regulador MPTT, que es o maximizador, también le llamamos, ¿no? Que es que significa un seguidor de punto de potencia máxima. El punto al que hace mención es el que corresponde a los valores óptimos para el voltaje y corriente de salida que proporciona la máxima potencia de salida. Son levemente un poquito más caros que los otros reguladores, entonces, pero son una tecnología. Los otros reguladores son de tecnología PWM, son un poco más, un poquito más, además son o también los llamamos convencional, los reguladores PWM o convencional. También se les llama como todo o nada. Fueron los primeros reguladores de carga que aparecieron en el mercado bueno, y también se utilizan bastante hoy en día. Y además que realizan el control de carga de la batería según su sistema, o sí o no, mediante una conmutación de los elementos que generalmente son electromecánicos a través de unos relés, y se podría determinar reguladores de una etapa. O sea, son dos tipos de reguladores. Cuando tomamos cuando decimos este regulador MPPT, nos estamos basando en que son reguladores de última tecnología. Este es lo último que ha salido. Y este mejora en un 30% más que a estos otros reguladores, pero también su coste es un poquito más elevado, ¿no? Entonces, dependiendo a dónde vamos a estar, entonces vamos a poder también escoger el tipo de regulador. Como si hay lugares donde las horas pico solar son menos, o sea, todo el tiempo casi está nublado, entonces tenemos que optar por este tipo de reguladores. Y los lugares donde digamos, hay harto sol, bueno, pues si queremos captar más, entonces, bueno, podemos estar con cualquiera de los reguladores. Son dos tipos de reguladores que son dos tecnologías, vamos a decir así, de los reguladores. Bueno, tenemos bastantes símbolos para poder hacer nuestro circuito, o algunos van a ver en algún sistema, pero lo que aquí quiero destacar, el símbolo eléctrico para poder representar, digamos, gráficamente a un panel solar, es este, ¿no? Este es como un sobre así. Este es el símbolo que se utiliza para representar un panel solar. Bueno, entonces la hora pico solar, entonces vamos a decir, es la cantidad de energía solar que recibe un metro cuadrado de superficie. En resumen, si en este lugar existen 5 horas pico solar, o sea, quiere decir que tenemos 5 horas del sol que nos está dando todo el tiempo, está dándonos 2000 watts por metro cuadrado. Bueno, esto va a ocurrir simplemente a mediodía, ¿no? A mediodía, porque nosotros no vamos a estar dando totalmente en forma así incidente. ¿Por qué? Porque tendría que moverse también el ángulo en cuanto a la orientación, pero en general ese movimiento no se puede tener. Entonces, como están fijos, al mediodía sí le va a dar todo, pero cuando va a ser a las 3 de la tarde o a las 10 de la mañana, entonces ya no va a ser tanto, pero un promedio más o menos es lo que nos basa ese valor que se multiplica para el cálculo del 0,69, nos da esa tolerancia, ¿no? Pero a eso se refiere. O sea, las horas pico solar es el valor donde hay más captación de sol, que por lo general se toma en cuenta, por lo general, desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Pueden tomar un poco menos también. Entonces, cuanto menos, también los paneles van a aumentar un poco más. Ya van a estar ustedes haciendo sus ejercicios y dándose cuenta cómo varía esto. Entonces vamos a empezar a hacer nuestro cálculo ahora, como decíamos, con un manual.
Para poder hacer el cálculo, lo que hacemos es primero hacer nuestro cuadro de cargas. Un foco, por ejemplo, fluorescente, vamos a decir, por ejemplo, una potencia de 15 vatios. ¿Qué cantidad? 6. Tiempo de uso en el día, 4 horas. Aquí lo que utiliza 4 horas al día. Esta es la energía que él necesita en todo el día. ¿Cuánto va a utilizar? ¿Ya? Esta es la energía. Y así calculo de todo, desde como para una casa, por mirar un horno eléctrico, refrigerador, etcétera, etcétera. Entonces necesito una energía total de 4.000 watts por hora. Una energía de 4.000 watts por hora. Pero la potencia es otra. La potencia es nada más de la potencia de todos estos equipos, que en un cierto momento pueden estar todos funcionando y por eso que los sumo todos estos. O en cierto momento solamente estarían funcionando, por ejemplo, el refrigerador y una tele, ¿no? Y los estarían apagados. Pero puede darse el caso de que todos estén funcionando al mismo tiempo, entonces por eso es que aquí sumamos o calculamos la potencia total, que es esto multiplicado por esto y la suma de todo eso sería estos 2.200. Este valor nos va a servir para poder calcular la potencia del inversor, ¿ya? La potencia del inversor. Los otros nos van a poder servir para poder calcular también la corriente, etc. Ahora bien, la energía, para poder calcular el número de paneles solares, tengo la energía multiplicado por 1.3, que es el factor de seguridad, y dividido entre las horas pico solar. Horas pico solar, hemos dicho que son por lo general 5 horas, desde las 10 hasta las 3 de la tarde. Y eso multiplico por la potencia del panel. Si tengo paneles de 150 watts o paneles de 260, etcétera. Todo eso me va a dar, voy a poder, de esa manera calculo el número de paneles que necesito para poder obtener esta energía que tenemos acá, el requerimiento. Bueno, para tener entonces el número de paneles, aquí multiplicamos, etcétera, y nos sale total número de paneles. Aquí tenemos igual a 3.85. Hacemos redondeando a 4 paneles para poder alimentar todo eso como para una casa. Bien. Para las baterías ya sabemos que podemos conectarlas en serie, en paralelo, etcétera. Ahora, antes de hacer el cálculo de la cantidad de baterías, aquí tenemos que tomar en cuenta algo bien importante, que seguramente muchos están preguntando. ¿Es mejor una placa solar de silicio monocristalino o de silicio policristalino? En realidad no existe un panel solar mejor que otro. Aunque según el clima habitual donde la placa solar se va a instalar, se recomienda que sea de silicio monocristalino o policristalino. Entonces, se recomienda la instalación de paneles solares monocristalinas, o sea, los azules, o sea, estos de aquí, los azulados, estos, monocristalinos, ¿no? Perdón, los monocristalinos, estos que son de color oscuro, estos, en climas fríos, con tendencias a tormentas o niebla, ya que este tipo de placas solares tienden a absorber mejor la radiación y soportan menos el sobrecalentamiento. O sea, pueden estar en lugares fríos, entonces absorben más, pero soportan menos el calentamiento, o sea, no pueden soportar altas temperaturas. Entonces, por eso aquí recomendaríamos que en lugares donde hace frío, en lugares donde no son cálidos, instalemos paneles monocristalinos. En cambio, en los lugares donde sí donde son lugares cálidos, como el departamento, por ejemplo, de Santa Cruz, Beni, Pando, etcétera, podemos recomendar la instalación de estos paneles policristalinos. Instalar en climas cálidos, porque absorbe el calor a una mayor velocidad y le afecta en menos medida el sobrecalentamiento. O sea, no va a variar mucho su rendimiento con la cantidad o sea, con el calentamiento por efecto del lugar que pueda servir. Entonces,
como recomendación es en lugares cálidos instalemos, volvamos las instalaciones con paneles policristalinos, y en lugares donde haya un poco más, menos o sea, fríos, podemos instalar paneles policristalinos, aunque eso no quiere decir que un panel policristalino no vaya a funcionar en un lugar frío, funciona, solamente que va a bajar un poquito el rendimiento. A eso nos referimos. Bien. Ahora vamos a entonces hacer el cálculo de lo que es el regulador. El regulador. Entonces la salida del arreglo de los paneles, que den el arreglo de los paneles, vamos a multiplicar por un factor de seguridad que es 1.25, y ahí tenemos la corriente del regulador. Puede ser de 10, 20, 30 amperios. La cantidad de baterías, no vamos a colocar, tener la energía de consumo, que en este caso era de 4.000 watts hora, ¿no es cierto? Por 1.3, que es el factor de seguridad, y vamos a dividir eso entre la potencia de la batería. ¿Cómo sabemos la potencia de la batería? El voltaje por la corriente, ¿no? Multiplicamos por 0.5 y por 0.9. Entonces, esa es la cantidad de batería. Y para la potencia del inversor, bueno, va a ser la potencia total, que eran los 2.000 watts, por 1.5, que es factor de seguridad. Y así tenemos lo que son el cálculo digamos, del regulador, de las baterías, del inversor, etcétera. Aquí podemos un poco ver cierta cantidad ya para mover carga, por ejemplo. Ahí tenemos 8 paneles, a un ángulo de 20 grados, cantidad de baterías, etcétera. Bien, creo que hemos abarcado bastante. Entonces, cualquier duda, consulta que tengan, pueden escribir, ahí les dejo mi correo, mi nombre y mi correo que está ahí. Y además pueden llamar también este celular que tiene WhatsApp para cualquier consulta o duda que tengan. Vamos a hacer un poquito vamos a terminar un poquito viendo el cálculo que hemos hecho al principio. Para los que estaban un poquito tarde, entonces, a ver, ya. Decíamos que para poder calcular, primeramente ubicamos el lugar. ¿Para qué? Para sacar la latitud. Vamos a para acá, cerca de un pueblo, un lugar cerca de Trinidad, por ahí. Entonces, y luego hacemos las cargas, en este caso un XBR estamos colocando, y unas cámaras, entonces le damos nosotros calcular. Aquí estamos colocando, por ejemplo, 5 horas pico solar 5, una potencia de panel de 150, voltaje de la batería de 12 voltios, el amperaje de la batería es de 100 voltios, ¿no? Entonces le damos calcular, y ahí tenemos que necesitaríamos solamente un panel y 2 baterías. Con eso ya tendríamos, necesitamos entonces comprar en nuestros ítems, de los equipos, un regulador de carga de 10 amperes y de 12 voltios y de 10 amperes, un regulador. Y luego, si queremos sacarle 220, entonces necesitamos un inversor de 72 watts. La potencia en realidad es de 48. ¿Por qué? Porque 36, 6 por 2 es 12, 12 más 36 es 48 watts, es la potencia total. Entonces, esta potencia multiplicamos por 1.3, entonces tenemos lo que es el 72 watts de potencia. Entonces, tendríamos que tener un inversor de 72 watts
y un regulador de 10 amperes. Entonces, eso es lo que ya tenemos en nuestro panel, nuestro regulador, las baterías o los acumuladores de energía y el inversor. Y además, este panel tiene que estar instalado en el lugar que hemos puesto a 16 grados y con una orientación, o sea, mirando hacia el norte, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos acá que tener en cuenta. Muy bien, espero que les haya sido útil este webinar. No obstante, como les digo, cualquier consulta, cualquier pregunta, etcétera, también pueden hacerlo, pueden enviar este correo o también a través de WhatsApp que tengo. Que tengan un buen día y no olviden de descargar los documentos. No olviden descargar los documentos. Y también les invito al próximo webinar que va a ser sobre lo que es el dimensionamiento para la instalación de equipos electrónicos de seguridad. Y también vamos a hacer todos los cálculos, cómo se dimensionan los equipos para la correcta instalación de todos los equipos de seguridad electrónica. Que tengan un buen día y conmigo hasta el siguiente webinar. Muchas gracias.